Bienvenidos una vez más a una grabación más que Dios nos concede. Saludos para todos los que nos ven, nos escuchan. Vamos una vez más a predicar la palabra del Señor. Y en esta ocasión tenemos un tema que dice: cuidado con deslizarte. Así que vamos a elevar nuestra oración y vamos a pedir al Señor que nos ayude para que este tema, esta palabra, sea de grande bendición a nuestra vida. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque hasta aquí has tenido misericordia de cada uno de nosotros, porque nos has guardado, porque has sido propicio a nuestra vida. Gracias, Señor. En esta hora te rogamos, nos ayudes de tal manera que podamos aprovechar el mensaje de tu palabra y podamos tomar la parte que nos corresponde. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea nuestro Salvador. Vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2. Los versículos 1 al 4, y dice la palabra del Señor: Por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Sabemos que cuando vamos caminando, ya sea en la calle, ya sea en alguna vereda por el monte, es necesario que cuidemos de no resbalar, porque de lo contrario puede haber una caída. Y en el camino del Señor también debemos tener ese cuidado de caminar por el camino verdadero, caminar firmes, cuidándonos de no resbalar, de no deslizarnos. Recordemos que el Señor nos quiere firmes en su camino. Y encontramos aquí en la palabra del Señor que dice: por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atender a las cosas que hemos oído, esto nos trae una seguridad en el camino, porque las cosas que hemos oído nos guían, nos previenen, nos enseñan, y de esta manera podemos caminar seguros. De lo contrario, si no atendemos a las cosas que hemos oído, puede ser que fracasemos, que caigamos o que nos deslicemos. Y esto puede provocar a nuestra vida un fracaso en nuestro camino. La palabra del Señor nos muestra que las cosas que hemos oído, y en este caso se refiere a la palabra del Señor. Y en Santiago 1, 22 al 25 tenemos que dice: mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra,
Este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley que es de la libertad y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. ¿Qué es lo que hemos oído? Hemos oído la palabra de Dios. Y es indispensable que lo que hemos oído lo hagamos, lo practiquemos. Lo que hemos oído lo vivamos. Lo que hemos oído lo estemos practicando todos los días. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No es el todo oír la palabra de Dios, sino hacer lo que dice la palabra de Dios. Dice que si alguno oye la palabra y no la pone por obra, ese tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Se le olvidó lo que vio en el espejo. Pero la palabra del Señor no se nos debe olvidar. El que oye la palabra debe ponerla por obra. Por eso dice que es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que le pongamos todo el interés. Y cuando nos habla de diligencia, es para hacerlo inmediatamente, no es para dejarlo para después, no es para decir luego lo hago, mañana lo hago. Lo que oímos de la palabra de Dios debemos atenderlo y con diligencia nos está mostrando que debemos hacerlo inmediatamente. No solamente saberlo, no solamente oírlo, sino hacerlo. Y luego dice, porque acaso no nos escurramos. Sabemos que nosotros en el camino del Señor debemos llegar hasta la meta. No debemos salirnos del camino. No debemos resbalarnos y salirnos del camino. No debemos apartarnos del camino. Escurrirse, pues no meramente es una caída estrepitosa. Escurrirse sencillamente es irse saliendo poco a poquito. Pero el Señor no quiere que nos salgamos del camino. El Señor no quiere que dejemos el camino. Él quiere que seamos fieles hasta la muerte. También dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. ¿Cuál es la palabra dicha por los ángeles? Bueno, aquí tenemos en la palabra del Señor algunos textos que nos dicen lo siguiente. Por ejemplo, Deuteronomio 33, 2. Y dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció del monte de Param y vino con 10,000 santos. A su diestra la ley de fuego para ellos. Aquí nos está hablando acerca de el monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley. Pero también en el Salmo 68, 17 dice, los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles, el Señor entre ellos, como en Sinaí
así en el santuario. Así que ahí en el monte Sinaí, pues Dios no vino solo, vino acompañado con millares de ángeles. Y también dice en Hechos 7:53 que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. La palabra dicha por los ángeles fue firme y se refiere a la palabra de Dios, a la ley que dio Dios, pero que no la guardaron. Y al no guardarla, precisamente el pueblo de Israel tuvo que pasar un sinfín de problemas, de necesidades, un sinfín de tribulaciones, de angustias, de persecuciones, hambres y grandes dificultades por no guardar la palabra de Dios. Por eso dice que si la palabra dicha por los ángeles fue firme, toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Y ya luego nos hace entender cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande. Cuando nos habla de una salud tan grande, nos está mostrando la salvación que el Señor trajo a cada uno de nosotros. Y lamentablemente a nuestro alrededor podemos ver la gente que tiene en poco la salvación. Tan en poco la tienen que no se preocupan por ello, no se ocupan en su salvación, no se ocupan en estar santificándose, consagrándose, en estar preparados para el encuentro con el Señor. No se preocupan por eso y están teniendo en poco una salud tan grande como lo es la salvación del alma, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Recordemos que esta salvación fue anunciada por el Señor. Él dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que dijo el Señor. El Señor empezó a publicar la salvación y luego fue confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Recordemos que entre ellos pues estuvieron precisamente los apóstoles, aquellos que oyeron al Señor, estuvieron predicando la palabra del Señor. Y dice: testificando juntamente con ellos con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y vemos que la palabra del Señor nos muestra cómo el Espíritu Santo empezó a repartir dones. Lo dice aquí en 1 Corintios 12:8. Porque a la verdad a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y vemos que de esta manera Dios empezó a repartir esos dones entre los apóstoles. También lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, y dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y el versículo 10 dice: a otro operaciones de milagros, a otros profecía y a otros discreción de espíritu,
y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas sobra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Y nos damos cuenta que los apóstoles empezaron con esta predicación, y entre ellos empezó a verse todo este repartimiento de dones. El Señor repartió abundantemente a los discípulos, a los seguidores y a los que iban creyendo la palabra del Señor, y todavía lo sigue haciendo precisamente para respaldar los ministerios, para que la palabra de Dios se siga predicando, para que no se tenga en vano esa salud tan grande, para que no haya indiferencia. Sin embargo, aún así hay indiferencia. Y la palabra del Señor, por ejemplo, nos dice en San Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. En el libro de los Hechos vemos esas grandes señales, esas grandes manifestaciones del poder de Dios, esos prodigios, esos milagros, esas manifestaciones del poder de Dios cuando los libraba de la cárcel, cuando les quitaba las cadenas, abría las puertas, cuando se veían las sanidades y muchas obras más, en las cuales vemos que obraba con ellos el Señor y confirmaba la palabra con las señales que se seguían. Y también el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Y en esto precisamente encontramos cómo, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Todo esto lo ha hecho el Señor y lo sigue haciendo y se sigue manifestando, porque Él es el mismo de ayer y de hoy y será por los siglos. Pero ahora es necesario que usted le ponga diligencia a las cosas que ha oído de la palabra de Dios, que le ponga diligencia para hacerlas, no sea que se deslice fuera del camino y ahí se quede, no sea que se deslice fuera del camino y ahí pierda todo lo que han dado, y ahí se acabe todo lo que se ha esforzado. Recuerde que esta salud es la más grande, esta salvación es la más grande y requiere de ocuparse de ella. Dice la palabra del Señor, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La palabra empezó a ser publicada por el Señor y ha llegado a nosotros por los que la oyeron. Así que es necesario que usted le ponga mucha atención. No vaya a la orilla del camino, vaya en el centro del camino. No vaya buscando salidas, siga adelante. No vaya quedándose atrás, esfuércese en dar cada día un paso más. No sea que se deslice y se salga del camino y ahí se acabe todo, porque esta salvación la trajo el Señor para todos, para todos. Él quiere que todos los hombres sean salvos, todos. Por eso dio su vida en la cruz del Calvario. Y si usted se desliza fuera del camino, pues ya será su decisión, pero el Señor
está con nosotros para seguir adelante. Él dice: esfuérzate y sé valiente. Él dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que si usted está descuidando lo que ha oído de la palabra de Dios, si usted está descuidando el consejo de Dios, vuelva a ser diligente en las cosas que ha oído, vuelva a ser diligente en poner por obra la palabra del Señor y cada día siga adelante, no para deslizarse, sino para llegar a la meta. Así que oremos. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y ahora te rogamos tu ayuda. Mira, Señor, cuántos están teniendo en poco tu salvación, están teniendo en poco la vida eterna, están teniendo en poco la vida que tú das, Señor. Ten misericordia. Ayuda a cada uno, Señor, a seguir adelante. Y aquellos que lo han entendido y se proponen seguir adelante, ayúdalos, fortalécelos, Señor. Fortalécelos cada día, cada momento, cada paso para seguir hasta la meta. Señor, interven conforme a tu grande misericordia y que de esta manera mucho pueblo que ha estado descuidando su salvación, de hoy en adelante ponga más diligencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, seguiremos transmitiendo y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.